Estéreo, una emisora que cada día crece, la sintonía allí en el dial 103.6 FM a través de los medios de comunicación, Facebook, Instagram, encuentras cada video allí en YouTube y TikTok también está ejerciendo los videos que aquí se pasan cada día para que tú puedas deleitarte con el maná de vida, la palabra de Dios, esa palabra de esperanza que nos ayuda a crecer, a formarnos como hombres y mujeres de Dios y que podamos vivir la vida que Dios quiere. Hoy el sol está un poquito opaco, hace calor, pero aquí estamos para bendecir el nombre del Señor y no nos vamos a detener por eso. Es necesario vivir una vida agradable al Señor, imitando a ese Cristo maravilloso, donde el Señor nos habló sobre cómo vivir en Cristo Jesús. Vamos a orar para poner el momento en manos del Señor. No podemos dejar de orar, no podemos alejarnos de Dios, siempre tener el contacto directo con el autor y consumador, el que nos ama, el que nos llama y al que le servimos. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy en este día. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, fiel, justo, lleno de paz para darnos paz, Dios. Nos inundas de fe, de esperanza, ese amor, Dios, que derramas en corazones que se abren. Porque si un corazón está cerrado, tú no entras, tú eres un caballero, Señor. Pero hoy, Dios, clamamos a ti. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Direcciónanos para que tú nos hables a través de tu bendita palabra, Señor. Corrígenos, llévanos por caminos seguros para no retroceder, para no desmayar, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos. Y te doy la gloria y te doy la honra, Padre mío. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Con calor o sin calor, gloria a Dios, hermano John. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a darle inicio a las Sagradas Escrituras, donde el Señor en el libro de los Hechos nos sigue hablando cada día más. Y estamos llevando esta lectura gracias al Señor que nos enseña. Hoy en día el Señor está enseñando a la iglesia de Cristo, nosotros, que eres tú, que soy yo, el camino a seguir, cómo tenemos que dejar legados en la tierra a través de un hombre que se arrepintió, un hombre que se convirtió y dio buenos frutos y pudo escribir los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que hoy nos trae una palabra para que nosotros podamos imitar lo bueno que Dios hace con muchos de nosotros. Y el ejemplo es Cristo Jesús. Ese modelo no podemos cambiar. El apóstol entendió el llamado y tomó la decisión de seguir y servir a ese Cristo maravilloso, porque le servimos a un Dios santo, puro y que derrama misericordia. Allí en el libro de los Hechos 27 vamos a leer en la altura del verso 23 hasta el 26, donde la palabra del Señor dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos
quedemos en alguna isla. Gloria al Señor. Vemos como el apóstol Pablo fue enviado hasta Roma, ya que él venía de un proceso donde querían quitarle la vida. Estuvo en muchos lugares y el pueblo judío quería quitarle la vida, aquellos ancianos de la ley, y muchos que se agregaron pues buscaban la ocasión de matar al apóstol Pablo, ya que él les hablaba de la resurrección, de ese encuentro personal que tuvo con el mismo Jesús, cuando sus ojos fueron abiertos y entendió que era metiéndose con el mismo Jesucristo. Aquí vemos a un hombre en otra postura muy diferente, un hombre dando consejos a través de el ángel que le reveló los acontecimientos que le iban a suceder en el viaje donde él iba a ser llevado hasta Roma. Y dice en el 13, la tempestad en el mar. De pronto tú tienes una tempestad en tu casa, en tu oficina, en el lugar donde estás. Donde quiera que te encuentres puede pasar una tempestad por tu vida, pero si tienes a Cristo en tu corazón, esa tempestad es controlada y saldrás victorioso. Aquí vemos a un Pablo victorioso en medio de la tempestad que se pronunció en el mar. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron anclas e iban costeando Greta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurosidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mira el proceso del apóstol Pablo, que fue tomado para ser enviado hasta Roma, pero él tuvo un transbordo y fue trasladado a esta nave, donde a cierta distancia en medio del mar pues empezaron las olas a tomar fuerzas, ya que se había formado un euroclidón, dice la palabra. Eran fuertes vientos huracanados que estaban chocando con la nave, y esto podía ocasionar muerte entre los tripulantes que iban allí. Inclusive iban otros presos que también iban a ser juzgados, y el apóstol se encuentra en esta situación. Muchas ocasiones, cuando nos puede acontecer cualquier cosa adversa, Dios permite que sucedan para enseñarnos, para llevarnos a diferentes lugares. Quizá el camino no fue directo, porque si esta tempestad se formó en medio del mar, porque había un propósito de Dios, porque quizás Dios había visto en medio del mar otros lugares en tierra para que el apóstol llegase allí a llevar la palabra de Dios, porque Dios es Dios y hay propósitos en nuestras vidas, ya que nosotros no vamos donde queremos, sino donde Dios nos lleva para ser de bendición a otras vidas. Y seguimos leyendo aquí donde dice, y habiendo corrido a sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, airaron las velas y quedaron a la deriva. Mira que surgió un temor grande en estos hombres que comandaban esta nave,
de ver cómo esta nave podía naufragar, pero mientras nosotros contemos con el Dios Altísimo, no vamos a fracasar, no vamos a ser derribados, ya que Dios mete su mano y siempre va a estar pendiente de guardar nuestras vidas. Y aquí había una tripulación que a través de la revelación que tuvo Pablo cuando se le apareció ese ángel y le dice que no iba a permitir que comparezcan aquellos que iban con él en esa nave. A ellos Dios también les iba a guardar su vida para testimonio de que Dios es Dios y es poderoso. Y dice el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ellos tuvieron que despojarse de muchos elementos que llevaba la nave, porque lo más importante era las vidas de aquellas personas que estaban allí navegando por las profundidades del mar, por ese mar abierto donde uno mira y no ve tierra. Una situación donde dice la palabra, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. No había sol, no había tierra, una tempestad, y cuando hay tempestad lo primero que aparece es oscuridad. No importa si es de día, el día se oscurece porque está anunciando algo que está aconteciendo en el mundo espiritual y también físico. Así que el apóstol está allí en medio de esta embarcación y dice, entonces Pablo, que hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya él se los había dicho, la situación que les podía acontecer, porque cuando Dios revela algo y nosotros lo transmitimos, muchos dudan, muchos no nos van a creer. Y si viene de Dios y acontece, se pueden imaginar que la persona se sorprende que todo lo que sale de la boca de un hijo de Dios, llamado a servir, lleno del Espíritu Santo, que camina firme con el Señor, la palabra que lancemos se cumple, porque no viene de la emoción, no viene del sueño malo, sino del Espíritu Santo de Dios. Y aquí Él está haciéndoles ver el momento difícil. Inclusive estos hombres no habían probado bocado. Estaban afanados en querer que esa nave no pereciera y se habían olvidado de alimentarse. Pero Pablo, viendo esta situación, se preocupó de verles a ellos el temor. El temor no te deja crecer, el temor te echa para atrás. Y aquí está Pablo preocupado también por la alimentación de ellos. Y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pero no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto fue revelado por un ángel que se le apareció al apóstol y le está dando palabra profética, palabra de verdad, y les advierte que tengan ánimo. Cuando hay desánimo en una persona, la persona no escucha, no entiende, piensa que todo se acabó, que ya es tarde, que me cogieron los años, que ya me pitó el tren y no puedo hacer más nada. No, Señor.
nosotros en el Señor, no importa la edad, nosotros para el Señor somos esas perlas maravillosas y que cada uno de nosotros en Dios, el Señor no está viendo la edad, el Señor está viendo el corazón para servirle, para amarle, para caminar firme. Eso es lo que Dios mira, porque el hombre mira lo físico y Dios mira es lo espiritual, lo que está en tu corazón, en mi corazón. Y Él sabe si hacemos las cosas de corazón o lo estamos haciendo para que nos vean simplemente. Y los está instando a esos hombres que no conocían de Cristo, que estaban en medio del mar, en una embarcación a punto de perecer hasta sus vidas, dándoles ánimo, diciendo que dejaran el temor. Así que hoy te levantas en el nombre de Jesucristo de Nazaret y deja los miedos, los temores y levanta ese ánimo. Esfuérzate y sé muy valiente. Aleluya. Gloria al Señor. Y aquí el apóstol afirma lo que ya había sido revelado por el ángel, donde él dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien sois y a quien sirvo. Mire qué seguridad tan grande. Tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios, que le servimos a un Dios maravilloso, que no nos va a abandonar en medio de la tormenta, del mar, de la prueba, de las malas noticias. El Señor está con nosotros y Él lo afirma a ese Dios a quien Él le sirve, porque nosotros tenemos que estar seguros, no estar dudando que Dios no me escuchó, que porque me pasó, que yo pensé que Dios me iba a resolver este problema y no me lo resolvió. Déjame decirte, hay cosas que Dios no nos contesta, no nos responde, porque Él conoce nuestro corazón. Hay cosas que le pedimos a Dios que no son de bendición, pero cuando Dios se revela a tu vida, a mi vida, para mostrarnos algo, para que nosotros en esta tierra nos defendamos, evitemos calamidades, es de mucha bendición, porque eso quiere decir que en el peligro, aún de muerte, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a evitar alguna tragedia que nos pueda acontecer. Ya si Él nos quiere llevar y provoca alguna situación de muerte, bueno, ya eso le place al Señor. Ahí no podemos discutir nada porque viene de parte de Dios, pero en el día a día siempre vas a encontrar a ese Dios que nos guarda, que nos cuida. Y el apóstol aquí está lleno de ánimo, impartiendo palabra, dándoles el consejo a estos hombres que no conocían de Cristo, en medio del mar, donde nadie allí podía hacer nada, donde quizás tú pienses, pero ¿por qué predicar en una nave, en medio del mar, en medio de una fuerte tormenta donde el viento quiere arrasar todo? ¿Por qué allí? Porque allí habían almas, habían vidas, y Él está demostrando de alguna forma a estos hombres el poder de Dios, lo que Dios le había revelado a través de ese ángel a quien Pablo le servía, al Dios Altísimo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso fue lo que le dijo el ángel al apóstol, que él tenía que comparecer ante el César. Fue necesario porque antes de iniciar este viaje, los amigos, entre comillas, del apóstol Pablo, aquellos judíos, aquellos ancianos, hombres que querían quitarle la vida, ellos lo habían pedido:
secretamente para que lo fuera enviado a Jerusalén. Sería para juzgarlo. No, lo querían era matar, porque ellos formaron complot, se aliaron, inventaron, calumniaron, y como no pudieron hacer nada, el mismo Espíritu Santo iluminó el corazón del apóstol Pablo, le puso en su mente que fuese llevado a Roma, porque prácticamente las acusaciones que se le hacían no tenían ningún peso, no había evidencia, pero Dios lo tenía de cárceles en cárceles para predicar la palabra, porque hay lugares donde no te van a dejar entrar, pero Dios te va a permitir que tú entres con propósitos, porque Dios rompe las cadenas, quita los candados, quita el obstáculo más grande y te introduce para que prediques la palabra. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que nos hemos enfermado, hemos ido a una clínica, a un hospital, o hemos llevado una persona y nos ha tocado cuidarla? Pero ese no es el plan en sí. El plan es que tú y yo aprovechemos ese lugar para predicarle a los que están enfermos, los que están allí a punto de partir de esta tierra, porque es necesario impartir la palabra, necesario que tú y yo estemos constantemente llevando el maná de vida, de esperanza, esta palabra que jamás regresa vacía. Y aquí está Pablo hablando sobre esta situación, esta revelación a través de lo que Dios le había dicho ya, que ninguno de ellos iría a morir, que él tenía que llegar hasta donde el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, todos esos hombres que estaban allí en esa nave, a todos Dios se los había concedido al apóstol Pablo, porque era necesario, porque era algo confiable de que Pablo a través de la revelación pudiese hablar y ellos se dieran cuenta que lo que dijo Pablo era cierto, porque tenemos que testificar de las maravillas del Señor, un hombre usado para grandes cosas. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Vemos a un hombre descansado en Dios, que depositó la confianza en el Señor. No vimos a ese hombre lleno de miedo, de inseguridades. Es más, les había dicho que levantaran el ánimo, que confiaran. Aquí vemos a un Pablo lleno de Dios, un Pablo predicándole a estos hombres, haciéndoles ver toda la revelación que el ángel le había dicho, que era necesario ir hasta Roma. Y aquí dice la palabra: con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Mire que estos marineros divisaron un lugar donde ellos decían que quizás hubiese tierra, y empezaron a echar las anclas, empezaron a organizarse para prepararse por si en este lugar hubiese tierra. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife del mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si
si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvarlos. Mira la confianza que Pablo tuvo en el Señor. Inclusive se dio cuenta que si ellos salían de la nave podían morir. ¿Por qué? Porque él había puesto la confianza en el Señor. Tú y yo tenemos que ponerle la confianza al Señor. No podemos ponerle la confianza al profeta de turno, al hombre que quizás con palabras necias engaña, que dice amar a Dios, pero su testimonio no es el mejor. Poner la mirada en el Señor, la confianza, como el apóstol Pablo, que sabía que el quedarse allí en la nave iba a ser de bendición, porque quizás si uno se sale de los caminos del Señor, no le va a ir bien, porque nosotros vamos en una nave, en una barca, caminando con el Maestro, y el que se sale de la barca puede perecer, puede morir, porque hay un enemigo, un adversario esperándolo para destruirle su vida, para dañarle el camino hacia el cielo, el camino hacia la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice el 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzaron a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Mire la preocupación del apóstol Pablo. Él miró a esos hombres en su estado físico que ya llevaban prácticamente el 14º día y no habían probado bocado. Estaban afanados, preocupados, desesperados, porque estaban a punto de morir en medio de las inmensas olas del mar sin rumbo fijo, y se les había olvidado el alimento. Y mire que el cuidado que tuvo este hombre de preocuparse, de ver a esos hombres que estarían ya despidiéndose de esta tierra porque ya habían perdido la esperanza de salvarse. Y aquí está el apóstol Pablo instándolo a comer algo, a tomar fuerzas. No podemos ir a un campo de batalla sin tener fuerzas en el Señor, las fuerzas espirituales, pero también físicas, que son necesarias en esta guerra diaria que mantenemos, que son batallas sobre batallas para vencer las obras del maligno. Y está viendo la situación de ellos y les dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud. Mucho cuidado con tu salud, con mi salud. Tenemos que alimentarnos bien, comer lo que el cuerpo de verdad necesita. No podemos estar comiendo cosas que nos hagan daños, porque esto trae dificultades a un futuro a nuestro cuerpo y nos podemos enfermar y hasta complicar. Aquí está Pablo dándole instrucciones a estos hombres que quizás el capitán de la nave no tuvo en cuenta, pero como era un hombre de Dios que ve el corazón, que ve la aflicción, que ve el sufrimiento de los demás, se preocupó por hacerles ver a estos hombres que no se habían alimentado, que podían desfallecer, que podía traerles problemas en su salud. El cuidado que cada uno de nosotros debemos tener. ¿Cómo hacemos las cosas? No podemos andar en desorden, descuidando el templo del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de orden. Y aquí está Pablo haciéndoles ver a estos hombres que se alimentasen bien. Y les insta a que coman por el problema de la salud, pues si aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros
perecerá. Mire la confianza que les ministra a ellos, diciendo que ni aún un solo cabello de su cabeza perecería. Esa seguridad, esa confianza en Dios, esa fe que hoy Dios te levanta para que le creas al Señor, para que no dudes, porque quizás estás perdiendo terreno, el enemigo te está minando y cada día en vez de avanzar, en vez de crecer, lo que está es menguando, retrocediendo. No quieres orar, no quieres leer palabra, estás apático, te da lo mismo si vas a la congregación o no, y el enemigo sutilmente te está llevando a que retrocedezca, y nosotros somos los que avanzamos. El cristiano se detiene para predicar la palabra de Dios. Y aquí vemos a un Pablo lleno de fe, de confianza en el Señor, sin temores, sin miedo, en medio de una situación en el cual iba a ser llevado para ser juzgado, porque él no iba de viaje de placer, no iba en un crucero para divertirse, para gozar la vida, iba en una nave para un lugar para ser juzgado, sin cometer delito, sin haber hecho nada que pudiera tener ocasión de ser juzgado, porque así puede sucederle a cualquier hermano, a cualquiera vida, que alguien no lo pasa y entonces empieza a inventar, a calumniar y lo puede llevar hasta una cárcel con testigos falsos y puede ser condenado por muchos años. Mucho cuidado con estas personas que se prestan a hacer lo malo, a ser testigos falsos y a llevar a una vida a un lugar de condenación, porque Dios a estas personas las aborrece. El testigo falso, Dios lo aborrece. Lo dice Proverbios, donde el Señor recuerda que de las 7 cosas que Dios aborrece es el testigo falso, el que habla mal de su hermano. Mucho cuidado con estas cosas en nuestras vidas. Y Él está ministrando aquí que lo mínimo en el cuerpo de ellos, Dios lo iba a cuidar. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzaron a comer. Tipo de Cristo Jesús. Cristo Jesús muchas veces cogió el pan, lo partió y los dio a sus discípulos. Aquí está dándole el pan a aquellos marineros, a aquellos hombres que iban con él, porque también habían algunos que iban a juzgar, y él allí, el detalle que tuvo en cuenta es que estos hombres no se habían alimentado. Estaba preocupado de ver su estado físico, que no era el mejor. Nosotros como hijos de Dios nos tiene que doler una vida cuando necesita llevar a la boca siquiera un pan. Si tienes para dar, para favorecer a alguien, hazlo de corazón. No te pongas a pensarlo tanto. ¿Será que le doy? ¿Será que no le doy? ¿Será que me lo recibe? ¿Será que no me lo recibe? Vea, cuando Dios le pone algo en el corazón a cada uno de nosotros, hagámoslos sin dudar, sin pensar. Aquí vemos a un Pablo decidido. Él no se puso a preguntarle, ¿tú quieres? Te doy. No, Señor. Dice la Biblia que partió el pan y dice que los infundió de ánimo, les dio fortaleza espiritual, los invitó a que comieran ese alimento porque era necesario que ellos tuvieran fuerzas nuevas para continuar este proceso en medio del mar. Bendito sea el Señor. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Claro que sí, cuando uno tiene fatiga o hambre,
Vea, comerse un plato de comida, eso le da una felicidad cualquiera. Pero cuando la persona tiene hambre, se descontrola porque el cuerpo no está bien, no está trabajando bien. Las personas se ponen de mal humor, pueden tirar cosas. Aunque eso también es parte del mal carácter, los malos hábitos que tienen las personas. Pero en el Señor, nosotros descansamos en Él y aprendemos a dar gracias cuando no hay. Y aquí está Pablito dándoles el alimento, invitándolos a levantarse nuevamente, a que recobraran ánimo. Y dice la Biblia, éramos todas las personas en la nave, 276, imagínense, 276 personas que necesitaban de ánimo, que necesitaban fortaleza, que necesitaban alimentarse, que necesitaban ser esforzados, valientes, que tuviesen fe, que retomaran fuerzas, porque estaban débiles. Nosotros no podemos estar débiles ni física ni espiritualmente. El cristiano que mengua, que pierde la fe en el Señor, es presa fácil del enemigo. El enemigo lo daña, lo destruye, lo lleva por un camino que no es el camino que Dios quiere que cojamos. Y que muchas veces por la cobardía de avanzar, por la cobardía de no aceptar la voluntad de Dios, cogemos el camino ancho pensando que por ahí nos va bien y resulta que es peor, porque aparentemente solucionaste, pero después lo que te viene no es recomendable para nadie, porque el diablo no vino a jugar, vino a hurtar, matar, destruir, y nosotros tenemos que conocerle las maquinaciones, no caer en el lazo del cazador para que después haga y deshaga con nuestras vidas. Acuérdate que cuando Dios nos llama, Dios nos capacita, nos forma para que le sirvamos al Dios vivo. Y si tú por alguna cosa de la vida te quieres devolver, acuérdate lo que te está esperando. Él no te va a atender como rey, Él te va a atender de lo peor. Te hace ver las maravillas que Él hace, las cosas entre comillas que supuestamente te las resolvieron rapidito. Fuiste a un lugar a que te adivinaran y te dijeron, hale esto, haz lo otro, y por ahí te va a ir bien, te diste los ramazos y te tomaste los brebajes que te mandaron, y resulta que eso es una bendición disfrazada, una bendición que se convierte en maldición, porque ahí no está Dios, ahí está el enemigo llevándote por un navegar que no es el bueno, te saca del camino, te destruye, te hace la vida pedacitos, y después agarra a tu familia y tenga para que lleve, te va destruyendo a los seres queridos, te trae ruina, deudas, problemas sin solucionar, se levanta el familiar, se levanta el vecino, se levanta el patrón, todo se te revuelve. Aquí estaba Pablo en medio de un mar grande, en un mar con vientos tempestuosos, huracanados, un huracán formado en medio de una nave que muchos podían morir. Allí estaba Pablo dando palabra de vida, de esperanza, impartiendo ánimo a ese grupo de hombres, de varones, en medio de una situación a punto ellos de tirarse al mar. Y les advierte que ninguno se lanzara de la nave, porque ninguno de ellos iba a perecer,
porque ya él tenía de parte del Dios Altísimo la revelación que le había dado el ángel de Jehová de que a todos los guardaría, que a todos los sacaría con bien. Esa es la confianza tuya y mía que tenemos que tener al Dios Altísimo. Esa es la esperanza que Dios nos da, que le creamos, que le sirvamos, que no nos quedemos en el llanto, en el lloro, sino que retomemos fuerzas cada día. Así que el Señor en este día te dice, levántate, resplandece, toma ánimo, toma fortaleza de parte del Dios Altísimo, y que esa fe tú la pongas por obra, que le creas al Señor, que no desfallezcas, que en medio de la tormenta que esté pasando en tu vida, tú te levantes como una mujer, como un hombre aguerrido para contrarrestar las fuerzas del mal, para que aquel que habla mal de ti, que te trata mal, que no te soporta, retroceda ante la autoridad que Dios nos da contra las fuerzas malignas, porque nosotros no estamos peleando con personas. Hay un mundo espiritual que no cesa de usar las personas que tenemos cerca para obstinarnos la vida, para que retrocedamos, para que nos callemos y vivamos una vida de tristeza, de amargura. Déjame decirte que Dios no te ha llamado a ser cobarde, sino valiente, esforzado, que en medio de la tormenta nos levantemos con ánimo, que si tienes esa comunión con Dios permanentemente, Dios te pueda revelar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que vencer. Y aquí está Pablo con este grupo de hombres, aquellos soldados que han podido perecer, aquellos hombres que también iban a ser juzgados, aquellos marineros que llevaban esa nave, pidiéndole al Dios Altísimo por ello, dándoles alimento en medio de circunstancias donde las personas pierden el apetito, porque se da muchos casos cuando a una persona le sucede algo, lo primero que se le va es el apetito, no quiere alimentarse, no quiere comer, son cosas que afectan el organismo, pero que tenemos que cuidarlo, hacer el esfuerzo, tomar las fuerzas que Dios nos da y seguir adelante. Y terminamos con estos dos versículos allí donde ellos ya dice la Biblia que teniendo ánimo comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Se alimentaron, se sustentaron, pudieron recobrar fuerza, pero también recobraron ánimo. Aquellos 276 hombres que estuvieron a punto de perder la vida. Dice la Biblia que cuando ellos echaron el trigo en el mar, ya la condición de la nave fue diferente. Ya no había tanto peso, ya lo que estaba en juego era la vida de ellos. Lo más importante de un ser humano es cuidar su vida en esta tierra, cuidar nuestro templo, porque es el lugar donde Dios mora, el Espíritu Santo de Dios. Y ellos allí estaban satisfechos de ver que un hombre de Dios, que no era ni el capitán, que no era el jefe de los soldados, no era nadie que tenía rango, pero tenía el respaldo de Dios, la autoridad de Dios, para decirle a estos hombres que levantaran el ánimo, que tomaran fuerzas, que se alimentasen, porque ellos no iban a morir. Así te toca a ti y a mí levantar
vallado sobre aquellas personas que están pasando momentos difíciles en su vida y que a ti y a mí nos toca orar, bendecir esas vidas, impartir la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseña, Señor, a no quedarnos en el lloro, en el lamento, sino levantarnos como esos hombres, esas mujeres guerreras, hombres aguerridos, Padre, en el mundo espiritual, para contrarrestar las fuerzas malignas, que cuando se presente una situación adversa, Dios, podamos resolver con sabiduría lo que el enemigo quiere volver lo malo, Padre mío. Tú nos llamas para poder, Dios, ayudar a pasar a muchos que se quieren quedar en el camino, Padre. Y tu camino, Señor, es llevar, Dios mío, las cargas, el yugo que sea ligero, que no pese, Señor, que nuestras cargas sean livianas, así como esa nave cuando fue echado el trigo, recobró esa influencia, Señor, y pudo, Señor, salir con bien en medio del mar,